Son las 6 de la mañana de este jueves 6 de junio de 2013. 6 de junio, un día para siempre histórico. Es el día D, el día en que al mando del general Eisenhower las tropas aliadas se lanzaron a un imposible, a la más grande aventura militar del siglo XX, al desembarco en Normandía. Y estas son noticias, temas y asuntos que trataremos con ustedes desde aquí, desde Radio Red de RCN, en las próximas horas. Rusia dice que no habrá reunión este mes sobre paz en Siria y acusa a la oposición. Dice que la oposición no ha tomado las decisiones oportunas que permitan hacer una reunión de paz con posibilidades de éxito. Sabemos que Rusia es el gran apoyo que ha tenido Bashar al-Assad para mantenerse en esta espantable guerra civil que hay en Siria, e inclusive para salir ganancioso en muchos momentos. Ahora Rusia, cuando hay la posibilidad de un acercamiento para la paz, dice que no habrá reunión en junio. Sigue la guerra, siguen las matanzas, y el mundo ahí, y Obama estudiando los acontecimientos, mirándolos desde lejos. La muerte de varios dragoneantes del IMPEC a manos de las FARC en el Caguán suscita un tema que hemos propuesto en la Hora de la Verdad varias veces, y que lo propusimos cuando teníamos responsabilidad como ministros de Estado y que no sabemos por qué no ha tenido desarrollo. ¿Cómo evitar la absurda, la infame, la horrorosa operación de traslado continuo de presos desde sus cárceles hasta los despachos judiciales? Hay dos maneras de hacerlo. Una, como la que propone Gustavo de Greiff, fiscal general de la Nación, y que es perfectamente válida, que es hacer esas audiencias de manera virtual. De manera virtual se hacen hoy, se celebran hoy asambleas y juntas directivas de sociedades. De manera virtual se puede hacer perfectamente una reunión entre un juez y un preso y sus abogados para proceder a la notificación de providencias. Y se evitan estos traslados de presos con estos costos absurdos y con estos riesgos inmensos, como los que se materializaron cuando fueron muertos 4 dragoneantes. Dijeron primero, nos dicen que la cuenta de muertos sea larga. Hay gran escándalo en Colombia con el embajador Carlos Urrutia Valenzuela, embajador en los Estados Unidos, porque como jefe de la firma muy prestigiosa de Brigario Urrutia recomendó al ingenio Río Paila la constitución de varias sociedades SAS para proceder a través de ellas a las compras de tierras importantes en los llanos orientales con miras a un desarrollo agrícola de significación. Eso lo están llamando ahora un testaferrato, y el testaferro es nada menos que un abogado de la firma Urrutia, de Carlos Urrutia, de Brigar y Urrutia. Grande problema para el embajador. Nos parece que esto puede desembocar en su renuncia y en que tenga que comparecer en Colombia para explicar la conducta de su bufete de abogados. Y hay otro tema judicial de una importancia enorme, de una trascendencia gigantesca. El Consejo de Estado ha dicho que la nación es responsable por los daños que sufrieron particulares con ocasión de del vaciamiento del Estado en el Caguán, de la zona de distensión, de la zona de despeje. Claro, yo saco los jueces, yo saco los policías, yo saco el ejército, yo saco los fiscales, yo saco todo el aparato de la nación, y en manos de quién quedan los particulares. ¿Cómo quedan librados sus derechos? Un particular víctima de las ofensas de las FARC en el Caguán propuso una acción, y el Consejo de Estado, nos parece que con razones muy sólidas,
muy válidas, ha condenado a la nación a reparar esos perjuicios. Esa desde luego puede ser la cabecita del iceberg para que haya muchas acciones parecidas y para que nos preguntemos otra vez, ¿significa o no significa una falla en el servicio? Un abandono en la prestación fundamental del servicio de seguridad, una entrega de la soberanía inconstitucional, la constitución de estos lugares en los que nadie manda sino la guerrilla, dejar al margen, en manos de ella, a particulares que no tienen por qué sufrir ellos solos las consecuencias de una acción del Estado de esta naturaleza. Un tema muy importante plantea el Consejo de Estado. Las cárceles no son solamente para castigo, que las cárceles colombianas en eso se sobran. Son tales las condiciones inhumanas de supervivencia en esas cárceles que uno diría que más que cárceles son un verdadero infierno. ¿Y dónde está el principio de la rehabilitación del preso? La pena no solamente es castigo, la pena es una ocasión para la recuperación de un ser humano y para que al término de su condena salga como una persona distinta, trabajadora, capaz de enfrentar la vida social y, dijéramos, regenerado por el efecto de la pena. En Colombia estamos sacando monstruos llenos de odio, llenos de las peores ideas y de los peores conocimientos sobre la manera de ultrajar a la sociedad y sin ningún sentido de compasión con ella. Ni se da ni se pide cuartel. Un tema para examinar. Las cárceles son la gran vergüenza de Colombia y uno de los puntos más oscuros de la gestión cuasi inexistente del gobierno del presidente Santos. ¿Dónde están las cárceles nuevas? ¿Dónde está el gran desarrollo de un sistema carcelario que permita que los presos en Colombia tengan condiciones humanitarias de existencia y sean recuperados como seres humanos? El espía de Estados Unidos expulsado de Venezuela. ¡Qué oso el que hace Venezuela! Pero sale John Kerry, el nuevo secretario de Estado, y dice que es una demostración de la buena voluntad de Venezuela para con los Estados Unidos. Un norteamericano que estaba en Venezuela tomando unos videos para presentar un trabajo, que es un trabajo suyo, un documental, y fue considerado como espía y fue metido a la cárcel. Ahora lo liberan y lo deportaron de Venezuela. Y John Kerry dice que es una demostración de buena voluntad. No es un acto de justicia, no es el reconocimiento de una barbaridad cometida por el régimen policivo de Maduro, no, es un acto de buena voluntad, una demostración de cómo Venezuela sí quiere hacer un acercamiento razonable con los Estados Unidos. ¿Quién los creyera? Ahora Venezuela y Estados Unidos juntos. ¿Se acuerdan ustedes de Chávez diciendo que por aquí pasó Satanás? Que este asiento huele a azufre, que el imperialismo es la causa de todos los males de Venezuela. Están cambiando, parece que tienen que cambiar. Ya están hablando con los empresarios privados, ahora hablan con los Estados Unidos, que abre los brazos y las puertas de par en par. Mientras dentro de Venezuela siguen los terroristas, los de la ETA, los de Irán, los de Siria probablemente, tramando cosas horribles en contra de Colombia. Esos son los amigos, esa es la política exterior del presidente Obama. Claro, tendrá que pagar cerca de 160.000 millones a la ETB, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Se acabaron las dilaciones, los recursos, toda aquella trinchera jurídica que levantó Claro para no pagar. Parece que ya es el fin y que tendrá que pagarle a la ETB cerca de 160.000 millones de dólares, de pesos, casi 100 millones de dólares. Bashar y Hezbollah son dueños de un punto clave estratégico en Siria que se llama Qusair. ¿Será que funciona el apoyo de Rusia?
lo mencionamos atrás y es hora de insistir en el tema. El sargento Robert Bales confiesa haber asesinado 16 civiles en Afganistán. De esa manera, al parecer, se libra de la pena de muerte. ¿Por qué hizo semejante barbaridad? Dice que no sabe por qué. La guerra enloquece con frecuencia. Este es un ejemplo. Susan Rice, asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Es un nuevo desafío de Obama a los republicanos, que la han censurado duramente por la participación y el manejo que tuvo de los acontecimientos trágicos en los cuales fue muerto el embajador de los Estados Unidos en Libia. 3 damiselas de estas de Femen, de las que hacen publicidad y protestas con el torso desnudo, fueron expulsadas de Túnez, porque se supo que iban a hacer una nueva protesta enfrente del Palacio de Justicia, donde están siendo juzgadas otras compañeras suyas. Esta manera grotesca de hacer protesta. Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, trató de matarse. La niña tiene 15 años. Cualquiera podría pensar que fuera una niña feliz, llena de dinero, con la expectativa de una vida plena. La niña está triste, la niña está desesperada y deprimida. Trató de matarse. ¡Ay, qué poco es el dinero para la felicidad humana! Nace en el Golfo de México la tormenta Andrea. Es la primera de la temporada que tiene ya nombre y apellido. Andrea Tormenta. Está en el Golfo de México y todavía no se sabe ni el camino que tomará ni la intensidad que tenga. Ayer hubo fuerte caída de las bolsas. El Dow cayó en 1.43%. El Stoxx, indicador de Europa, cayó 1.68%. El dólar no se resuelve a llegar a los 1.900 pesos. Llega y se devuelve. Ahora está a 1.899, según como se lo mire. Si por el promedio estaría a 1.892, si por la última cotización a 1.899 pesos. El índice general de la Bolsa de Colombia empezará en 13.384. El precio WTI del petróleo a $94. Caen los metales y los alimentos. La inflación de Colombia en 0,28% para el mes de mayo. La reforma a la salud. Ayer finalmente el Congreso la aprobó. ¿En qué quedan las EPS? En nada. ¿En qué queda la salud? En manos del Estado. Ese es el gran avance. Una superestructura de salud que se dirigirá desde Bogotá para que definan cómo se manejan las operaciones en Tumaco y las cirugías que tengan que hacerse en Arauquita y en el Piedemonte llanero. ¡Ay, Dios nos tenga de su mano! La reforma a la salud, uno de los capítulos más negros de la política social de este gobierno. A propósito, el presidente Santos ya está de gira, llegó a Londres y le va a contar al mundo cómo son las maravillas de una política social que ha tenido resultados tan espléndidos como el mundo entero aplaude. Y se prepara un encuentro Santos-Maduro, la reunión de dos grandes encartados en sus propios países. Y les recordamos que hoy en la historia es el de la conmemoración del día D, el desembarco en Normandía de las tropas aliadas, 6 de junio del año de 1944. De todo esto y de mucho más hablaremos en las próximas horas con ustedes, en la Hora de la Verdad. Don Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 6 de junio del año 13, son las 6:18 45 segundos. El Consejo de Estado condenó a la nación en razón de la zona de despeje del Caguán que se le hizo a la guerrilla de las FARC
para adelantar diálogos de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, señalando que los delitos cometidos por ese movimiento narcoterrorista fueron por omisión estatal. Entonces, en este sentido, doctor Londoño, el Estado tendrá que hacer mejoras estructurales en reparación al daño que se permitió durante el despeje, como en hurto, masacres, secuestros, que se hayan presentado durante 3 años y medio, lo que duró este territorio sin Dios y sin ley, sin jueces, sin policías, sin ninguna autoridad. Tierra de nadie, republiqueta independiente, doctor Londoño. ¿Será que para allá seguiremos? Bueno, por ahora, William, hay una decisión que jurídicamente tiene características muy interesantes. Sí, señor. El Estado tiene obligaciones irrenunciables, tiene que ejercer soberanía sobre todo el territorio nacional, y tiene que mantener el orden, la seguridad y la paz, y tiene que respetar y hacer respetar los derechos de los asociados. Cuando toma una decisión eminentemente política como esa, y abandona un territorio a su propia suerte, y le dice a unos bandidos alzados en armas, secuestradores, asesinos, extorsionadores, que impongan su ley en ese territorio, lo hace. ¿Y qué pasa con los particulares, con los individuos que quedan librados a la suerte de semejante gobierno de facto que se les impone? ¿Qué pasa con sus tierras? ¿Qué pasa con sus bienes? ¿Qué pasa con ellos mismos? ¿Tiene derecho el Estado a abandonarlos de esa manera? El Consejo de Estado acaba de decir que no, que los derechos de esa gente tienen que ser resarcidos cuando han sido vulnerados con ocasión del famoso despeje. Es una sentencia histórica, William, de unas proporciones enormes. El Estado puede tomar ciertas decisiones políticas, pero tiene que hacerse responsable de los daños que con ellas causa a los particulares, a los individuos. Esto puede ser la cabeza del iceberg, ¿sí?, de un sinnúmero de demandas que se le presenten al Estado por abandono. En este caso no un abandono de hecho, no es que un grupo guerrillero haya llegado a un determinado sitio y de buenas a primeras la emprendiera contra los moradores ante la reacción de la policía y del Estado, no. Es que el Estado abandonó a la gente del Caguán. Es que le dijo: de aquí me voy, me llevo los soldados, me llevo los policías, me llevo los jueces, me llevo el personero, me llevo el alcalde, aquí queda esto gobernado por las FARC. El Consejo de Estado dice: yo no juzgo su decisión desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, es una omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales esenciales. Y usted hace eso, pero le responde a los particulares por los daños que les cause esa omisión suya. Bueno, ¿y qué me dice de todas las veces que han retirado la fuerza pública o que retiraron a la fuerza pública para sacar a los guerrilleros a Cuba? Pues que si eso produce daños que sean demostrables, que sean cuantificables, el Estado tendrá que responder por ellos. Y todo lo que el doctor Álvaro Uribe dejó hecho en materia de seguridad democrática, que ha sido levantado impunemente por este gobierno, ¿qué? Bueno, ¿acaso las carreteras que estaban bien custodiadas ahora están desprotegidas? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero es que lo del Caguán es una cosa bien preocupante. Sí, señor. De manera que hacer esos sitios para diálogos de paz, para que la tierra y la gente y las propiedades queden en las manos de nadie, esa es una decisión que políticamente ya se juzgará, pero que jurídicamente es causa de la obligación de reparación de los perjuicios. Yo recuerdo el daño. Sí, señor. Yo recuerdo un debate que hizo Germán Vargas en el Congreso de la República al tema del Caguán, donde contó atrocidades que se estaban cometiendo. Esto fue denunciado durante esa época, doctor, acuérdese. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Una sentencia para estudiar con cuidado. Nos parece irreprochable tal como está su planteamiento. Yo, ciudadano, quedo un buen día en las manos de nadie, se me meten estos bandidos allá, se me roban todo mi ganado,
quedo en la ruina o pierdo, pues es que 900 cabezas de ganado es mucho dinero. Uf. Alguien me lo tiene que pagar. Usted, Estado, usted fue el que me dejó en manos de estos hombres. El Consejo de Estado dice, sí, señor. Sí, señor. El Estado tiene una obligación irrenunciable de ejercicio pleno de la soberanía en todo el territorio nacional. Y abandonar a la gente a merced de unos bandidos es un hecho político muy audaz, pero jurídicamente es insostenible. Y los particulares víctimas de esos perjuicios tienen derecho a reclamar y a exigir su resarcimiento. Me parece irreprochable el punto de vista del Consejo de Estado y una sentencia que tendremos que examinar con mucho cuidado porque puede ser el precedente para ciertas cosas que se vienen, ¿no? Valiente la doctora Que mire, que lo vayan mirando desde Palacio para la constitución de esas comunidades agrarias que van a dejar en manos de las FARC. Las republiquetas. Que tengan cuidadito, esas republiquetas independientes. Sí, señor. ¿Qué pasa con la gente que está ahí? ¿Qué pasa con la gente que sufre perjuicios, que pierde sus fincas, que pierde sus propiedades? El Estado a responder por ellas. William, Señor, esto es una sentencia histórica, doctor, de unas repercusiones históricas inmensas. Esto sienta precedente. La doctora Conto, Jessica López. Sí. La doctora ver, Conto, William, la doctora Conto hizo una valiente sentencia, doctor. Hay que estudiarla con detenimiento, pero la tesis jurídica fundamental es irreprochable. Jessica López. Hola, buenos días para todos, 6:25 en la mañana. Iniciamos este jueves noticioso contándole a nuestros oyentes que el presidente Juan Manuel Santos inició hoy en Reino Unido una gira internacional que lo llevará también a Israel y Palestina. Según confirma hasta ahora la Casa Blanca y algunos periódicos del mundo, el mandatario ya se encuentra en Londres. Allí se reunirá con el canciller William Hague. También participará mañana en un foro que organiza el prestigioso diario económico Financial Times y visitará la Universidad de Oxford, donde recibirá el reconocimiento por su lucha en favor de los derechos sociales de los colombianos. Eso es lo que dice hasta ahora la prensa británica. En este punto de la noticia es pertinente indicar que ayer el presidente Santos dijo de manera textual que Colombia ha sido el país que más ha reducido la pobreza en América Latina, el que más ha logrado reducir las desigualdades y el que más empleo ha creado en toda América Latina. Siguiéndole el paso a esta gira internacional, destacamos que Santos viajará el domingo a Tel Aviv, donde será recibido con honores por el presidente de Israel, Shimon Peres, con quien Santos sostendrá un almuerzo privado ese día. El mandatario colombiano, según confirma la prensa internacional, conocerá también allí en ese país varios proyectos agrícolas y firmará varios acuerdos de cooperación binacional con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Palestina, como indicamos al inicio de esta noticia, también hará parte de esta gira. El presidente Santos estará concretamente en la ciudad de Ramallah, que es conocida como el Monte de Dios, el Monte de Alá. Allí se reunirá con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, con quien, entre otras cosas, y según confirman los medios árabes, Santos tratará de promover una salida dialogada al conflicto con Israel. Esas conquistas sociales habría que verlas con qué prisma se están mirando. No cabe duda ninguna de que hay una gestión diplomática muy importante, muy bien hecha, por el cuñado del presidente de la República, que es nuestro embajador en Londres. Mauricio Rodríguez, sí señor. Mauricio Rodríguez. Mauricio Rodríguez es hermano de la primera dama de la nación. Y entonces está desempeñando una tarea que aparece desde aquí como formidable. Pues uno tendría que ver de cerca si todas esas cosas están sucediendo y si tienen la magnitud con las que se quieren presentar. Pero guiado uno por las noticias de los diarios oficiales, de los diarios nacionales, llegaría a esa conclusión. Esa política social del presidente Santos, qué discutible es. Eso de que es el país que más empleos ha creado, que nos lo den en otras dosis. ¿Cuáles son los empleos que ha creado? ¿En una industria que disminuye? ¿En un campo que está virtualmente en ruinas y al que le esperan los años peores, donde volvieron la extorsión y el secuestro y la inseguridad a campear a sus anchas? Ese es el empleo que se ha creado, con unas obras de infraestructura que no arrancan.
No hay una sola obra de infraestructura diseñada por este gobierno que haya arrancado en serio. Se están ejecutando algunas que dejó ya en marcha el presidente Álvaro Uribe Vélez. En estos 3 años el gobierno de Santos no ha hecho nada en esa materia. Entonces, ¿dónde están los empleos creados? ¿Dónde está la política social en un país que tiene el sistema carcelario más vergonzoso de toda América? ¿En dónde están las conquistas de una salud que recibió con plena cobertura y cuando tenía la obligación de empezar a buscar su calidad ha creado el enredo que ha creado y que va a tener expresión cabal en esta reforma legislativa que no sabe uno para dónde va? La concentración total de la salud en las manos de un mega poder ejecutivo, desde aquí, desde el centro, para gobernar todos los problemas de salud en todo el territorio nacional. Dice que estábamos marchando hacia la desconcentración y la descentralización y este es un paso inverso con unas repercusiones muy graves para la salud de los colombianos. En materia de educación, a ver, ¿dónde está la calidad de la educación? La calidad de la educación pública. Entonces, bueno, al presidente lo condecorarán y le darán honores y le darán cartones y hará lo que quiera, pero aquí en Colombia está perdiendo la tarea. Y se va pues para Israel y para Palestina a arreglar el problema que ayer veíamos tenía una expresión tan dolorosa como la que tuvo en el año de 1967 con la guerra llamada de los 6 días y después con la guerra del Yom Kippur en 1973. Esto tiene pues los años desde que las Naciones Unidas reservaron un territorio que era de Palestina para asentamiento de un nuevo Estado, el Estado judío. Y el presidente Santos lo va a arreglar en un par de almuerzos. Es posible, todo es posible en la dimensión desconocida, decía alguien. Bueno, miremos, ¿no? Lo que puntos para el Nobel de Paz. Miremos lo que ha pasado este año. En marzo, recuerden ustedes, estuvo Obama, no logró ese propósito. Después fue John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, no logró el propósito y ahora va nuestro presidente Santos a ver qué logra allá. Pues si es que se enteran que está allá, ¿no? Sí, si alguien lo nota. Sí. Si alguien lo nota. Pero visto desde aquí va a ser el acontecimiento internacional más importante. No lo Tiene dude, paralizado, doctor Londoño. tiene no lo paralizado dude. el mundo, doctor de la Londoño. historia reciente. Sí. El mundo entero está paralizado. Completamente esperando la paralizado. llegada Con los ojos de Juan puestos en Manuel Israel y Santos. La Casa Blanca está alerta, todo el mundo. La ante preocupación la en allá, Putin está desesperado, la China, todo el mundo con que Santos llegó por allá. Uy, Dios mío. Santos llegó por allá. Uy, por Dios. Bueno, y Fíjate que no lo vi.